Un saludo muy especial a todas las mujeres empoderadas en las manos de Dios que nos acompañan en este espacio para cada una de nosotras. Hoy vamos a ver un tema muy especial que he denominado el Master Plan, la ruta para el crecimiento. Cuando hablamos de un Master Plan, consiste en planear. Es como ese plan maestro para vivir con propósito. Por ello surge la necesidad de conocernos y de aprender a vivir sin miedos en nuestra vida. Porque quizás muchas mujeres estamos en esa tarea donde nos enfrentamos a grandes desafíos en nuestra vida, pero también a grandes temores. Y por eso nuestra personalidad termina afectando diferentes escenarios, como en los contextos laborales, ministeriales, nuestro liderazgo, nuestra profesión, el rol como madres, como esposas, como hijas, independientemente de diferentes situaciones. El conocernos y trabajar en nosotras mismas nos lleva a lugares que pocas personas pueden acceder, y es ahí donde yo quiero que todas ustedes como mujeres empoderadas aprendamos a identificar. Y debemos de trabajar en nosotras mismas, así dejando atrás en primera circunstancia aquellas facetas de nuestra personalidad que generan problemas en las relaciones interpersonales. Quizás hay muchas situaciones de nuestra personalidad que nos generan situaciones difíciles para realizarnos o relacionarnos con otras personas. En segundo lugar, es importante que nosotras como mujeres sanemos todas las heridas emocionales que aún hay en nuestro corazón. Y en tercer lugar, aprender a perdonar a todas aquellas personas que nos han lastimado en nuestra vida. Cuando no agotamos estos tres pasos, como es el dejar atrás esas facetas, el sanar las heridas emocionales y el perdonar a quienes nos han lastimado, podemos caer en diferentes circunstancias, en miedos, en fracasos, en quizás usar algunas estrategias para enmascarar esa situación que hay en nuestro corazón. Y por eso necesitamos aprender a identificarlas. Porque todas esas circunstancias nos llevan a huir de una realidad. Y eso nos dice el salmista en el Salmo 11:1. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Si el salmista no hubiera confiado en Dios, es decir, en su Padre, sin duda alguna, hubiera escapado al monte cual ave. Eso pasa a muchas de nosotras en nuestro rol de mujeres, que hoy en día quizás huimos de las presiones y con eso huimos de aquello que Dios tiene para nosotras como sus hijas, como sus princesas. La meta de cada una de nosotras como mujeres es aprender a vivir en libertad, sin necesidad de ser esas mujeres perfectas, pero sí viviendo en libertad. Y por eso es importante encontrar nuestro master plan, ese master plan para nuestras vidas que nos lleve a ser mujeres empoderadas en sus manos, pero viviendo en medio de la felicidad. Para ello debemos de romper muchísimos esquemas mentales que aún existen en nuestra vida. Cuando no tenemos un master plan definido en nuestras vidas, se aumentan aquellos conflictos interpersonales porque no tenemos un plan de vida, no tenemos un propósito de vida específico y vamos en la vida, quizás en medio de esos temores, de esas estrategias, de las amenazas que aparecen y no sanamos. Por eso es necesario liberarnos de aquellas estrategias que quizás nos pueden brindar un alivio, pero muy corto plazo, porque es un alivio a corto plazo. Pero las cosas empeoran a largo plazo porque ahí siguen esos miedos, esos temores, esos conflictos que aún no hemos logrado superar o sanar. Por eso la personalidad es una entidad compleja que se origina a partir de la interacción de tres factores determinantes, como es el primero, el biológico, el segundo, el psicológico y todo lo concerniente a lo social, y en tercer lugar, a la dimensión de la libertad. Es decir, que la personalidad de
todos los seres humanos, pero en este caso de nosotras las mujeres se da por aquello que es heredado, aprendido y decidido. Lo más común es que tengamos una mezcla de diferentes rasgos de personalidad. Cada una de nosotras vamos a tener un sello distintivo. Por eso es que nos dicen, ay, es que tú te pareces a esta mujer, te pareces a otra, a esta persona en la personalidad, en la forma de hablar. Sí, nos podemos parecer, pero cada una de nosotras como mujeres tenemos un sello distintivo, un sello diferencial. Eso da lugar a identidades particulares que, aunque comparten ciertos elementos, también tienen áreas que son propias. Y por eso aparecen en cada mujer la vulnerabilidad, y vamos a identificar cuáles son esas vulnerabilidades en cada una de nosotras. En segundo lugar, aparecen nuestras amenazas. En tercer lugar, esas estrategias para afrontar, digamos, esa vulnerabilidad o esas estrategias o esas amenazas que aparecen en nuestra vida. Pero las estrategias son únicas de cada mujer. No siempre es una tarea sencilla modificar algunos aspectos de nuestra personalidad, claro que no, pero es un cambio que merece cualquier esfuerzo. Por ello es que necesitamos entender que es importante hacer desarrollos en nuestra vida y por eso Dios lo recuerda permanentemente. En el ejemplo, cuando hace alusión al trabajo del alfarero, ustedes recuerdan, es comprender que de la misma manera como Dios necesita moldear nuestras vidas permanentemente, así el alfarero hace esa vasija de barro, porque Dios necesita ir moldeando nuestra vida. Y nos dice Jeremías 18, del 3 al 6, veamos, y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Es maravilloso ver cómo Dios moldea nuestra vida como un alfarero hace una vasija de barro. Por eso, una de las fricciones más comunes en nuestro mundo y en el mundo en el cual nos desenvolvemos nosotras las mujeres es que encontramos personas que por sus capacidades, quizás académicas o sociales, y quizás vamos a ver y que vamos relacionándonos con ellas, pero son personas que tienen muchos problemas en su personalidad. ¿Que tienen problemas en qué? En la manera como se relacionan con otros. Y las mujeres sí nos quedamos con eso, me miró, no me miró, me dijo, y empezamos a hacer una serie de películas en nuestra mente que a la final nos hacen daño y dañan nuestro corazón. Y aquí vamos a ver todo lo referente a lo concerniente que nuestra personalidad es en cierta parte producto de lo heredado. Y veamos lo que nos dice la palabra de Dios en el Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Aquí nos evidencia que la palabra de Dios hace referencia a cómo hay cosas que vienen desde nuestros padres, desde nuestros antepasados, es decir, desde nuestra genética. Aquello que dejan nuestros padres en el ADN. Y de ahí es que vamos a desarrollar el temperamento de cada una de nosotras. Biológicamente somos distintos. Unos tienen, vamos a ver un ejemplo, por lo menos unos tienen un umbral del dolor muy fuerte y otros más frágil. Quizás algunas mujeres tienen el umbral del dolor muy fuerte, pues esas personas, esas mujeres son menos sensibles a los estímulos externos o los estímulos internos. Y aquellas mujeres que tienen el umbral del dolor más frágil son más sensibles a los estímulos internos y externos. Y biológicamente también vamos a percibir el mundo de una manera diferente. En segundo lugar, también somos
el resultado de lo que hemos aprendido en nuestra vida. Es increíble, pero como muchas veces nos creemos cosas que no pasaron en nuestra vida. Y en la vida nos pasan cosas que aunque no pasen, pasaron para ustedes y para mí. Y yo les invito a que se pongan a pensar. Hay muchas cosas que uno dice como que a mí me pasó, pero en realidad nunca pasó. Hay cosas que soñamos y quizás se vuelven una verdad en nuestra vida. Hay mentiras que repetimos con tanta certeza que se vuelven una verdad también en la vida de una mujer. Pero podemos reconstruir, mujeres, nuestra historia de vida y no seguir con aquellos miedos que quizás aprendimos de familia, como son aquellos miedos como la insuficiencia. ¿Cuántas mujeres nos hemos quedado en ese dolor, en ese temor de ser insuficientes porque nada fue suficiente para nuestros padres? Y luchábamos, pero nada fue suficiente. Y hemos quedado marcados, pero no solamente nosotros, seguimos marcadas y marcando a nuestros hijos. Otras hemos quedado marcadas por el dolor del rechazo. Hemos sido rechazados por un padre, por una madre, por unos hermanos, por personas cercanas, y siempre hemos vivido con ese temor de ser rechazados, ese temor de enfrentarnos a un escenario nuevo porque nos da temor ser rechazados. O hemos sido rechazados en nuestra parte académica, en las relaciones interpersonales, pero el problema es que no hemos identificado y esto continúa sobre nuestras generaciones. Otras mujeres hemos vivido el desamor, el habernos sentido que no fuimos quizás amadas como esperábamos, un desamor profundo, un dolor que quizás con un corazón que aún sangra porque hemos sentido el desamor profundo en nuestra vida. Y eso es lo que, digamos, reflejamos. Por eso hay dolor, hay resentimiento, hay amargura en muchas mujeres porque han recibido la frustración del desamor. Otras, el desprecio. Y así podría enumerar un número de situaciones que podemos estar pasando. Ese desprecio, ¿cuántas de nosotras hemos sido despreciadas de alguna manera por nuestros padres, por nuestra pareja, por nuestro esposo, nuestros propios hijos, nuestros amigos, y vivimos con ese temor? Y es así como los miedos tienen diferentes tamaños. Es decir, que el lente de ese miedo puede ser muy ancho o muy delgado. Es como esas gafas que cuando el lente es demasiado grueso porque tenemos que ver, o cuando el lente es más delgado porque quizás la situación médica no es tan compleja. Asimismo, es el tamaño de nuestros miedos. Y yo quiero que todas identifiquemos y veamos cuando hablamos de la insuficiencia. En la insuficiencia siempre nos va a faltar un centavo para el peso. Nunca ninguna estrategia, ninguna palabra ha sido suficiente o para demostrar, o para manifestar, o para lograr. Siempre nos ha faltado el centavo para el peso. Es la sensación de que todo en la vida de una mujer es luchado, que cuando cumplimos una meta va a venir otra montaña, pero que esa montaña es más fuerte y va a ser más luchada. Y aquellas mujeres insuficientes son aquellas que dicen, no puedo perder el tiempo, porque se han sentido insuficientes. Porque para una mujer que tiene ese temor de la insuficiencia, el miedo, digamos, el tiempo, siempre va a ser un recurso no renovable, porque el tiempo no va a volver. Y siempre va a evitar cometer errores, dar lo mejor de sí, pero otros van a ver el punto negro en la sábana blanca. Por eso aquellas mujeres para todo tendrán un protocolo. Y la palabra de Dios nos dice lo siguiente en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese versículo nos recuerda que con la ayuda de Dios podemos superar cualquier situación, incluso aquella situación cuando nos hemos sentido totalmente insuficientes, porque es algo que aprendimos, es un temor que adquirimos, porque desde niñas nos hicieron vivir la insuficiencia. Nunca nada fue suficiente para nuestros padres o para las personas con las cuales nos relacionamos. Aquí veamos el rechazo. Son aquellas mujeres que evitan la confrontación
o los escenarios donde pueden ser motivo de burla. No les gusta sentirse burladas por los demás, ni esos escenarios que por primera vez se enfrentan a un público porque les da temor, porque ya vivieron el dolor del rechazo y no quieren volver a sentir ese dolor, ese sentimiento de no pertenencia, que no tienen un sentido de pertenencia por nada ni por nadie. Creen que lo más grave en la vida es ser desaprobados por los demás. Y siempre van a temer sentirse como un bicho raro en un escenario diferente en el cual llegan. Cuando llegan a un escenario nuevo y no conocen a la gente, siempre se van a sentir como un bicho raro, pero ese miedo de enfrentarse a esa situación. Y aquí podemos ver lo que nos dice la palabra de Dios en el Salmo 27, 10. Porque aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Jehová me recogerá. Este versículo nos asegura que aunque podamos sentirnos unas mujeres rechazadas, quizás por nuestros padres, por los nuestros, por nuestra familia, por nuestra pareja, por nuestros hijos, Dios siempre está con nosotros y nos acoge y Dios nunca nos va a rechazar. Por eso dice que aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá, porque nunca vamos a sentir el rechazo de parte de Dios. Y es ahí donde debemos identificar la paternidad de Dios, porque Dios como nuestro Padre nunca ni te va a rechazar a ti, ni me va a rechazar a mí. Y veamos el desamor. Son aquellas mujeres que son intolerantes cuando no son el centro de la atención, cuando no llaman la atención donde llegan, porque han vivido el dolor del desamor. Y veamos lo que nos dice Romanos 8 del 38 al 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, que ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro. Este pasaje nos asegura que nada puede separarnos del amor de Dios. Incluso cuando sentimos que no somos amados por otros. O sea, Dios tiene todo el amor para darnos. Quizás ustedes y yo hemos recibido el dolor del desamor. Ese dolor del desamor donde una mujer siente que no tiene fuerzas para levantarse, donde ha sido rechazada, donde se unen muchos miedos en el corazón de una mujer. Pero es ahí donde podemos decir que no pasa nada. Porque para Dios sí somos importantes y Dios nunca nos va a rechazar. Ahora veamos lo que nos dice el desprecio. Son aquellas mujeres que todo lo interpretan como que fueran menospreciadas. Todo lo asumen con irrespeto. Los miedos se le van volviendo filtros con los que tenemos nuestra realidad. Por eso el desprecio, sentimos que todo el mundo nos desprecia, que nadie nos valora, que todo el mundo nos aleja de una realidad, y es un dolor que las mujeres empezamos a crecer y de ahí vienen una serie de miedos en nuestra vida. Por eso todos estos miedos que pasan en la vida de un ser humano, pero en este caso concreto de nosotras las mujeres, tenemos que entender que esos miedos se vuelven filtros en nuestra vida, filtros con los que teñimos la realidad suya y mi realidad. Entre más grande es el miedo, más grande va a ser la amenaza. Pero Dios nos dice lo siguiente en Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Este versículo describe el sufrimiento de Jesús, quien fue despreciado por todos nosotros, por todos los hombres de la época. Y nos recuerda que Dios comprende que nuestro sufrimiento cuando cada una de nosotras somos despreciadas, somos menospreciadas, porque Él también fue menospreciado. Y por eso es importante identificar que los miedos se activan o por personas o por circunstancias en nuestra vida. Y es ahí donde yo les digo, hay personas que dicen, esa persona saca lo peor de mí, o esa persona saca lo peor de mí, y nos irrita. Porque esas personas son amenazas en nuestra vida. Son personas
que vienen a, digamos, a evidenciar esos miedos, esos temores y terminan siendo una amenaza. Por eso esos miedos se presencian o en personas o en circunstancias. Es decir, cuando yo me enfrento a un escenario de un público desconocido y tengo ese temor del desprecio, de no ser burlada, porque quizás la primera experiencia cuando cogí un micrófono se burlaron de mí. Entonces, eso es una amenaza muy grande y es ahí donde yo me enfrento, donde debo de romper esos temores y esos miedos para ir creciendo hacia mi plan maestro, hacia ese plan que Dios tiene para nuestras vidas. Entre las amenazas más grandes encontramos las siguientes, como es la indiferencia, la ineficiencia, la exposición ¿a qué? A lo social, como cuando vamos a hablar en público, nos vamos a relacionar. Encontramos la desaprobación, aquellas personas para las cuales es muy importante buscar la aprobación de otros. O quizás la otra es la descalificación, cuando nos descalifican, cuando sentimos que no somos valorados, que nuestro trabajo, que nuestras opiniones, y siempre nos vamos a sentir amenazados o descalificados. Otras mujeres que quizás han vivido el dolor de la traición, de haber sido traicionados por aquellas personas en las cuales más confiaban. Otra es la subestimación, nos subestiman, nada de lo que nosotros decimos es suficiente, no es importante para nadie. O la coerción, simplemente terminamos haciendo cosas por la presión social para lograr encajar en un grupo social. Por eso las mujeres somos quizás muy orientadas al logro y al resultado. Hoy en día, cuando una mujer no logra algo o no tiene un resultado, se siente que no ha hecho nada en su vida. Pero acá yo les quiero decir, independiente, porque así nos han educado y en estas generaciones de nuestros hijos los hemos educado hacia el logro y hacia, por supuesto, hacia un resultado. Y cuando ellos se encuentran que no lograron o el resultado no era el que esperaban, vienen las frustraciones que enfrentan nuestros hijos. Por esa razón hemos creado algunas estrategias frente a las amenazas para podernos defender. Y esas estrategias son aquellas que aparecen en nuestra vida y nos defendemos. Es ahí donde encontramos mujeres con una obsesividad. Acá tomen nota de las estrategias. Somos obsesivas con algo, entonces queremos sacar adelante eso. Otras, narcisismo. Hemos caído en el famoso narcisismo, donde nos adulamos a nosotras mismas. O quizás cuando no estamos en el narcisismo, otra estrategia es la dependencia, en depender emocionalmente. Entonces buscamos ayudar a otros para que esa persona dependa de mí. Otra estrategia es la paranoia, ese temor, ese miedo a enfrentarnos. Otra puede ser la evitación, evitamos diferentes escenarios. Otra es el histrionismo, aquellas mujeres que quieren hacer todo, que bailan, que cantan, que se ponen en diferentes, pero es una manera digamos, es una estrategia para evitar esos miedos. Entonces, una persona que se enfrenta a cualquier situación, pero en su interior hay muchos temores. Y otra, antisocialidad. Esas personas que les gusta estar solas, que no les gusta compartir socialmente con nadie, pero es una estrategia para evitar, digamos, esa amenaza, esa vulnerabilidad. Y es así como estas estrategias son técnicas sutiles y aparentemente invisibles para controlar las amenazas que generan los miedos en nosotras. Pero también de ahí aparece una serie de enfermedades en nuestra vida. Y es por eso que hoy en día encontramos tantas enfermedades autoinmunes. Los médicos saben que ni siquiera sabemos cuál es su origen como tal, pero también el tema del bruxismo, aquellas que sufrimos tanto del bruxismo y que tenemos que hacer una placa, pero entonces se nos rompe esa placa, pero detrás de ese bruxismo hay una serie de situaciones, de unos miedos, de unos temores que no hemos logrado sanar en nuestra alma. Pero también viene el tema de los gastroenterólogos,
entonces todo lo que como me inflama, me pone mal, pero no me doy cuenta que detrás de esa situación de un gastroenterólogo, de una situación de mi colon, de mi irritación, viene una situación de muchos miedos y temores. Entonces buscamos cita con el psicólogo, pero tampoco el psicólogo va a ser suficiente. Porque todos, de una u otra manera, los profesionales, no estoy hablando mal de los médicos, se terminan llenando de mucho dinero a costa de la salud de muchos de nosotros, pero a la final nos volvemos unos auditores forenses de nuestra propia vida. Y cuando digo auditamos, donde nunca vamos a encontrar nada, porque somos auditores forenses, no vamos a encontrar nada, porque en realidad hay algo que debemos de sanar, hay un vacío en nuestro corazón. Y es ahí donde solamente Dios debe sanarle, porque siempre vamos a tener un vacío en ese corazón, un vacío. Y yo les pregunto, ¿usted siente un vacío, mujer, en su corazón? Sin embargo, seguimos gastando nuestra vida y nuestra energía en esos miedos, pero no queremos identificar, no queremos aceptar esos miedos. Pero una vez no logramos identificar a través de este lenguaje maravilloso que nuestra familia nos ha dado, como es el lenguaje de la teoterapia, entonces seguimos liberando, pero como que no sabemos ni para dónde coger. Por eso la única manera de liberar nuestros miedos en nuestras vidas es a través de la oración y de permitir que Dios tome el control de nuestras vidas. Que Dios sea el que sane ese miedo, el que sane ese temor en su vida, mujer. Pero imaginémonos que vamos a lograr liberarnos de todos los miedos. Ahora vamos a decir, ¿qué hago con esa libertad? Cuando nos libramos de esos miedos, es ahí donde debemos de poner esa energía en otro lado. Es decir, aprender a vivir una vida con propósito. Es tomar la decisión de hacer nuestro master plan, un master plan para nuestras vidas que nos lleve a vivir como unas mujeres empoderadas en las manos de Dios, unas mujeres felices, pero que estemos conectadas de cabeza y de corazón. Es decir, cuando estamos conectadas de nuestra cabeza y nuestro corazón, ahí es donde vamos a decir, nos falta algo aún. Y yo les pregunto, ¿qué otra conexión falta para nosotros? Nos falta la conexión más importante, que es Dios. Nos falta, es ahí donde necesitamos preguntarnos, ¿qué es lo más valioso de mi vida? ¿Qué es lo más valioso, mujer? Yo les pregunto aquí a cada una de ustedes. Unas me pueden responder mi esposo, mi profesión, mi hijo, mi mamá, mi padre, mi perro, mi mascota. Pero imaginémonos la carga que le ponemos a esa persona. Y decimos, lo más valioso es mi hijo. Imaginémonos que lo más valioso es su hijo. ¿Qué pasa? Y es por eso que las emociones nos ayudan a percibir lo valioso de nuestras vidas. Importante para nosotras como mujeres hacer un master plan con una vida con propósito y con sentido. Por eso les voy a dar acá 3 puntos importantes para poder hacer nuestro master plan. Debemos aprender a diversificar el valor que le damos a las cosas, a las personas y a las circunstancias. Muchas veces nos quedamos dándole valor solamente a una cosa o a una persona o a una circunstancia. Debemos aprender a darle valor a todas las personas, a las cosas y a las circunstancias para no quedarnos, para cuando esa persona no esté, esa circunstancia o esa cosa no venga esa frustración en nuestra vida. Debemos aprender a ejecutar acciones valiosas. Por lo menos aquellas personas que hacen deporte dicen, no, yo solo corro, pero el día que pasa una situación y su pierna no funciona, viene la frustración. Pero el que sabe correr, disfrutar de una bicicleta, de una natación, de un balón de fútbol, de un balón de básquetbol, de voleibol, aprende a hacer múltiples acciones que son valiosas para su vida. En tercer lugar, son aquellas personas que celebran la vida, que aprenden a agradecer. Y cuando hagan su master plan, aprendamos a agradecerle en la vida. Yo siempre le digo a mis hijas, nunca demos nada por hecho. Me encanta agradecer, me encanta. Hay personas que encontramos, y no estoy criticando, pero que ni siquiera les gusta que les celebren sus cumpleaños, cuando su cumpleaños es un día importante donde nació. Son esas personas que tienen que aprender a vivir una vida con sentido, a valorar la vida, a agradecer por todo lo que tienen, a darle gracias a Dios por su nacimiento, por las fechas especiales, por los momentos especiales.
En cuarto lugar, aquellas mujeres que debemos usar y valorar lo que tenemos. Debemos aprender a valorar todo lo que Dios nos ha dado. Y un ejemplo muy corto, y eso para finalizar, lo encontramos en la vida de José. José fue un modelo de éxito, porque él fue una persona que, a pesar de todo lo que pasó en su vida, José demostró que toda esa circunstancia mala, todos esos quizás miedos, temores, estrategias, amenazas, lo llevaron a ser un varón de éxito, y al mismo tiempo, pues, lo establecieron como un siervo de Dios. Es decir, que José es un ejemplo grande para nuestra vida. Aprendió a tener desafíos en su vida y la capacidad de adaptarse a muchas circunstancias, a ejecutar actividades valiosas, acciones, a celebrar su vida con gratitud, a utilizar sabiamente todos los recursos. Y son lecciones poderosas que definitivamente nos enseñan a vivir una vida en gratitud, a entender y a decirle: Señor, yo también quiero hacer un master plan para mi vida. Y es ahí donde yo les invito, mujeres, a que identifiquemos esos miedos y esas estrategias, pero entendamos que lo más importante es llenar ese vacío con Dios. Pero también identificarlos también es importante. Y a través del lenguaje de la autoterapia, esta familia nos los permite hacer. Así que donde se encuentran, yo les invito a que nos pongamos en disposición y lo oremos y le demos gracias a Dios por todo este tiempo y toda esta bendición que nos da. Ahí donde usted se encuentra, dígale: Señor Jesús, hoy te doy muchas gracias por este tiempo tan maravilloso, porque hoy me llevaste a entender que es necesario hacer un master plan para entender mi vida, para aprender a vivir una vida con propósito, con felicidad, con realización. Por eso, ahí donde usted se encuentra, yo les digo y les invito a que le digan: Señor Jesús, hoy te pido que entres en mi corazón, que tomes el control de mi vida y que hagas de mí la mujer que tú quieres que yo sea. Hoy quiero, Señor, ser la mujer que tú anhelas que yo sea. Y hoy me rindo a ti para que tú crezcas en mí. Toma el control de mi vida, permite identificar esos miedos, Señor, esas amenazas, esas estrategias en mi vida, Señor, para poder trabajar en ellas y así poder establecer un master plan que me lleve a vivir una vida con propósito y con sentido. Espíritu de Dios, quédate con este ministerio, con el ministerio de damas aquí en la cantera, en Colombia y en el mundo entero, con sus familias ahí representadas, Señor, y permítenos ser esas mujeres empoderadas en tus manos, donde día a día crezcamos en ti, pero también sanemos todas aquellas situaciones que aún existen en nuestro corazón, situaciones que aún sangran, Señor, en nuestra alma, pero que necesitamos que tú llenes esos vacíos, Señor, para ser mujeres realizadas y completas. Y yo les bendigo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios en Cristo Jesús. Amén. Bueno, muchísimas gracias por este tiempo tan maravilloso que me han permitido compartir nuestro Master Plan, parte 1. Nos vemos en el próximo programa, porque también es importante hacer un plan de vida, un plan que nos lleva a un propósito de vida a cada una de nosotras, parte 2. Que Dios les bendiga.